soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está especialmente pensado en jóvenes como tú, que estás en la universidad o estás recién egresado en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí converso con expertos y profesionales destacados de diferentes perfiles e industrias para que te lleves grandes aprendizajes y consejos clave que impulsarán tu crecimiento profesional. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Hoy tengo el gusto de conversar con un joven mexicano que está abriendo camino en el mundo de la tecnología y la sostenibilidad desde una perspectiva global. Él es Sebastián Arce, ingeniero en energía por la Universidad de Guadalajara, se ha especializado en energías renovables y actualmente trabaja como data scientist en una startup en Oxford, Inglaterra. Nos comparte su historia, sus aprendizajes, los retos de vivir y trabajar en otro país y cómo está combinando su pasión por la energía sostenible con la ciencia de datos para construir un futuro más limpio. Prepárate para una conversación con alguien que demuestra que sí se puede soñar en grande, trabajar por ello y lograrlo. Comenzamos. Sebastián, muy buenas tardes para ti en Inglaterra. Buenos días aquí en México. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Charlie. Al contrario, un honor estar aquí contigo. Oye, Sebastián, pues muy bien, pues vamos a comenzar este podcast y pues qué mejor forma de que nos platiques pues un poquito más de tu historia. Tú eres ingeniero en energía por la Universidad de Guadalajara y me gustaría que nos platiques cómo fue que llegaste o cómo fue que decidiste estudiar esto. ¿Nos puedes compartir? Sí, claro, con muchísimo gusto. Creo yo que a tus 18 años en México, cuando tomas la decisión de qué quieres estudiar, es una decisión bastante complicada e incluso un poco injusta, ¿no? De tomar en ese momento de tu vida una decisión tan importante. Y yo no era diferente, no sabía muy bien qué quería hacer del resto de mi vida. Entonces lo que hice fue empezar a investigar qué retos tenemos como sociedad y a los cuales me gustaría poder aportar un granito de arena para mejorarlos, para cumplirlos. Y pues bueno, la verdad es que no me hizo mucha falta investigar y ver que tenemos muchísimos problemas como sociedad en todo el mundo, pero uno de ellos me llamó mucho la atención, que fue el hecho de que estamos viviendo una transición energética. Ujú. Y me llamó mucho la atención por el reto técnico que conlleva, técnico, político, social, pero sobre todo el técnico y la importancia también que conlleva, ¿no? Como tú sabes, la energía la utilizamos todo el tiempo para cargar nuestros celulares, nuestras computadoras, para movernos de un punto a otro, para calentar nuestras casas, por ejemplo, acá en Inglaterra en el invierno, o para enfriar nuestras casas en México. Claro. La utilizamos en todas partes y es simplemente voltear a ver los últimos 200 años que hemos tenido como civilización y ver los avances que hemos logrado para estar en donde estamos hoy. Y en cualquiera de estos avances vamos a encontrarnos que la energía ha sido parte fundamental y esencial de estos logros que hemos tenido como humanidad. Y es muy interesante que en las últimas décadas los científicos se han dado cuenta que la manera en la que generamos esta energía está teniendo un efecto negativo en nuestro planeta, que lo está calentando. Y estos grados centígrados que estamos subiendo la temperatura promedio del planeta va a tener unas repercusiones inimaginables y catastróficas para millones y millones de personas. Entonces, ya varias décadas atrás ha empezado mucha investigación en cómo solucionar, cómo poder generar energía eléctrica que no sea solamente quemando combustibles fósiles. Claro. Y si bien ya existían otras energías como la hidroeléctrica, faltaban alternativas, repito, porque es un reto técnico bastante grande en el cómo integrarlo. No en todas partes hay ríos o lagos para poder generar energía hidroeléctrica. Y entonces dije, ok, quiero estudiar algo relacionado a este campo. Falta muchísimo por hacer, falta muchísimo por avanzar, porque hasta la actualidad es un porcentaje aún muy pequeño lo que tiene las energías renovables en todo el planeta. Y es algo que se tiene que hacer. Es algo que los gobiernos le van a apostar, que las universidades le van a apostar, que la industria, que como humanidad le vamos a apostar. Y yo quiero ser parte de ese cambio. Entonces busqué carreras relacionadas a ingeniería en energía. Buenísimo, pues vaya que es un tema relevante que nos concierne a todos, como bien dices, gobierno, sociedad, todos sin lugar a dudas. Y me queda claro que por eso estás ahí. Sé que hoy en día estás trabajando en una empresa donde hacen cosas relacionadas y ya nos platicarás un poquito más adelante. Buenísimo, Sebastián. Antes de entrar ahí, me gustaría que nos platiques un poco, pues, de aquel Sebastián universitario. Digo, eres una persona muy joven aún, o sea que eso fue hace poco, hace algunos años, pero me gustaría, por favor, que nos compartas cómo fue ese Sebastián durante la universidad y sobre todo, qué decisiones, qué cosas hiciste, Sebastián, que crees que marcaron una diferencia importante para lograr hacer lo que hoy en día estás haciendo y dónde estás hoy. ¿Nos puedes compartir, por favor? Sí, claro. Pues el Sebastián universitario era un Sebastián bastante motivado.
porque encontré este reto grande y realmente me apasionaba investigar y entender el cómo funcionaba y buscar alternativas a estas formas de generar energía convencionales. Y recuerdo mis años, hace 5 años que me gradué, no fue hace tanto, pero los recuerdo con mucho gusto porque realmente entraba a las materias y me gustaba mucho lo que aprendía y no solamente lo dejaba en la clase, sino que yo afuera seguía estudiando. Volteando atrás, era una persona muy dedicada y le metí mucho esfuerzo a mi educación. Parte de eso fue el desarrollar no solo habilidades técnicas, como ingeniero tendemos a desarrollar habilidades técnicas principalmente, pero también quise desarrollar habilidades soft, suaves, que fuera el cómo comunicarme de una manera más eficiente, el cómo poder trabajar en equipo o liderar equipos Y eso, perdón que para... te interrumpa ahí, Sí, Sebastián, eso que dices es muy importante porque típicamente en la universidad justo, ¿no? Desarrollas y aprendes habilidades, sobre todo hard, como bien dices, y más como ingeniero. Platícanos un poquito de cómo lo aplicabas, cómo realmente desarrollabas esas habilidades como trabajar en equipo, comunicación. Concretamente, ¿qué hacías? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? sí, pues creo que inicialmente no lo hice con esa intención de que quiero desarrollar habilidades fuera de lo técnico, pero curiosamente se fueron dando, ¿no? Antes de entrar a mi carrera, me tomé 6 meses entre la carrera y la prepa. Y en esos 6 meses trabajé un rato en un call center. Y yo me acuerdo que uno de mis jefes llegaba y nos saludaba a todos sin importar si lleváramos un día o un año. Nos saludaba, nos daba la mano y yo, hola, ¿cómo estás, Sebastián? Se acordaba de tu nombre. Y me acuerdo que generaba mucha confianza, ¿no? Nos generaba mucha confianza. Y entonces yo entro a la universidad y desde el día uno, yo pues obviamente no conocía a nadie, escuela nueva, compañeros nuevos. Y apliqué ese principio. Llegué y empecé a saludar a todos así, uno por uno. Hola, ¿cómo estás? Soy Sebastián. Y me empecé a acordar de sus nombres, me empecé a acordar de sus intereses. Un interés genuino, ¿no? De conocer a mis compañeros. Y al mes o 2 meses llega el momento de que teníamos que elegir a un concejal, que era como un líder de salón, que yo no sabía ni siquiera que existía eso. Y me acuerdo que dos, tres compañeros levantaron la mano y dijeron, yo propongo a Sebastián que sea nuestro concejal de generación. No sé por qué, pero me imagino que va por ahí, por esa mano de esa cercanía y ese desarrollo de habilidades. Y a partir de ahí lo fui viendo como efecto dominó. A partir de que fui concejal, me empezaron a invitar a otros grupos estudiantiles en donde tenía que dar pláticas o tenía que organizar workshops. En un momento me uní a una organización que se llama Student Energy, que es una organización internacional de estudiantes que estudian algo relacionado a la transición energética. También fue el dar pláticas, el conocer, ir a eventos de networking. Te repito, creo que inicialmente no fue algo intencional, pero ahorita que volteo a ver atrás, ha sido una de las habilidades más importantes que le he dedicado. Terminé incluso yendo a clases de oratoria a otra universidad para practicar Ok. estas habilidades con las que como estudiante de ingeniería me sentía muy incómodo al hablar frente a un grupo de personas. Súper. Oye, no, pues eso está buenísimo, Sebastián. Oye, sé también, Sebastián, que durante tu época de estudiante tuviste la oportunidad de viajar y estudiar en el extranjero. Platícanos un poquito más de esas experiencias y cómo lo lograste. Sí, yo entré a la Universidad de Guadalajara, es la universidad pública de Jalisco. Y una de sus grandes ventajas, que tiene muchas, una de sus grandes ventajas era la facilidad que te da para irte de intercambio a otro país. En cuestión no solamente de convenios, que tienen convenios con cientos y cientos de universidades en muchos continentes, y aparte te dan muchos apoyos económicos, te dan becas, te apoyan con vuelos, te apoyan con alimentos, tienes que pagar tu misma colegiatura en la UDG que a la universidad que vas, y como la colegiatura de la UDG es pública, pues es un precio muy bajo, y te puedes ir a universidades de otros países que son muy caras, pero sigues pagando la Universidad de Guadalajara. Entonces quitan mucho la barrera económica para poder estudiar en otro lugar. Y lo que sí es que obviamente somos tantos estudiantes que desafortunadamente no se puede apoyar a todos los estudiantes. Y si entra un proceso de selección en donde se apoya a aquellos que tengan un mejor promedio, creo que eso es lo que más ponderan, que seas un estudiante dedicado. Y en segundo lugar, pues ya certificaciones o logros que hayas tenido extracurriculares. Perdón que te interrumpa. Saliste al extranjero, pero no nos has dicho a dónde. Si nos puedes compartir, adelante. Sí, claro. Fui a la Universidad Tecnológica de Sydney, en Australia, y fue una experiencia bastante enriquecedora porque fue la primera vez que me fui tan lejos de casa, a una cultura diferente, a un país primermundista, en donde la sociedad funciona de una manera diferente a lo que estaba familiarizado en México. Y también llegué a una universidad que es muy buena, como esta universidad, que es exigente en la parte de ingeniería.
en donde pude tomar materias bastante interesantes como termodinámica o mecánica de fluidos, que son materias exigentes, vaya, que te requieren horas y horas de estudio. Vaya. Y también tuve la oportunidad de hacer unas prácticas profesionales en la universidad. Abrieron una convocatoria para estudiantes nacionales e internacionales. Podíamos pasar de 4 a 6 meses trabajando con una empresa, obviamente gratis. Y volteando atrás fue la mejor decisión que he tomado porque ya de ahí se fue dando muchas cosas en mi carrera profesional que ahorita te platicaré, pero fue mi primer acercamiento a tener una entrevista en inglés, darme cuenta de que el inglés que usas al día para comunicarte o incluso en la academia no es el mismo inglés que utilizas en un ambiente profesional. Y afortunadamente tuve la oportunidad que una empresa se interesó en mi perfil, a pesar de que me fue terrible en esa entrevista. Y pude aprender mucho. De ahí, justamente con esas prácticas profesionales, decidí qué rumbo le quería dar a mi carrera, que hasta ese momento era muy generalista. Aprendí un poquito de energía solar, un poquito de energía eólica, un poquito de esto y aquello, pero no había tomado una dirección. Y gracias a esa experiencia en la industria pude decir, ok, esto me gusta, para acá quiero ir. Increíble. Oye, ya me imagino qué experiencia tan padrísima el poderte ir, pues no solamente al extranjero, sino literal al otro lado del mundo, en este caso Australia. Oye, has mencionado dos cosas bien interesantes que me gustaría que nos platiques un poquito más. Una es el tema del inglés, ya lo mencionaste, que pues obviamente se requiere para este tipo de experiencias. Te quiero preguntar, el inglés, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Fue solamente en la escuela? ¿Tomaste clases aparte? ¿Tuviste oportunidad de irte a otro lado? ¿Cómo desarrollaste el tema del inglés? Yo de chiquito fue una escuela bilingüe que creo que me dio los fundamentos, pero antes de entrar a la universidad y mi primer semestre de universidad, justamente sabiendo la importancia que iba a tener el inglés en mi carrera, me metí a una escuela de idiomas y estuve, creo que aproximadamente 10 meses reforzando todo lo que había aprendido en la primaria y aplicándolo un poquito más. Creo que eso fue primordial. También, como te comenté, trabajé en un call center en donde era en inglés y a tomar llamadas en inglés. Me ayudó mucho a desarrollar el oído. Y también yo, en mi día a día, yo soy una persona que si no pone en práctica lo que aprende, se le olvida. Tengo una memoria terrible. Entonces intentaba hacer mi ambiente en inglés, ¿no? Ponía mi celular en inglés, los videos que veía eran en inglés. Si veía una película, las intentaba ver en inglés. Mis libros los intentaba leer en inglés y así de poco en poco ir metiendo el inglés en mi vida para tenerlo más desarrollado. Súper buenos tips. Oye, Sebastián, aquí me gustaría hacer un paréntesis y para todos los chavos, todos los jóvenes que ahorita tal vez están estudiando y que tienen en su mente, oye, me encantaría ir o tener una experiencia similar a la tuya de poder estar en el extranjero. Sabemos que, pues, la realidad es que, pues, muy pocos lo logran, ¿no? Consultando aquí algunos datos, veía que aproximadamente alrededor de solo 32,000 mexicanos, estudiantes, logran precisamente salir y estudiar en el extranjero. Esto representa cerca, ni siquiera llega al 1% del total de estudiantes que salen ahora sí que valga la redundancia, salen a estudiar de las diferentes partes del mundo. O sea, conclusión, muy pocos lo pueden lograr. Pero de que se puede lograr, se puede, y de eso se trata. Entonces, ¿qué les podrías tú recomendar concretamente a estos jóvenes, a estas chicas, a estos chavos que dicen, oye, me encantaría? Mencionabas ahorita un tema de las becas, de las diferentes oportunidades. Entonces, obviamente siempre está el factor económico, que es típicamente el principal, pero también está el académico, como bien lo mencionabas. ¿Qué les podrías recomendar en base a tu experiencia? Creo que lo principal es justamente saber que es un proceso competitivo y saber qué cartas tienes que empezar a trabajar para que cuando llegue el momento que se abre la oportunidad puedas tomarlo. Como bien mencionas, está la realidad de un tema económico. Hay universidades que apoyan más que otras, hay destinos que son más caros que otros, pero creo que haciéndose a un lado, sí existen esas oportunidades, sí existen esos apoyos, y entre más grande es el apoyo que estés buscando, pues obviamente más competido va a ser. Entonces, creo que si es tu objetivo irte desde un principio, es importante ver qué es lo que están buscando estas universidades o estas instituciones que te apoyan para empezar a trabajar en ello, ¿no? En mi caso en particular fue 100% tener muy buenas calificaciones, las mejores, porque literalmente ponían un listado en orden y con base a eso era tú te vas y después era si tú estás hasta arriba en la lista de promedios, es ok, si te quieres ir a un país de habla inglesa, necesitas tener un certificado de inglés como el IELTS o el TOEFL y eso saberlo desde antes, ¿no? Y irte preparando, no que llegue la oportunidad y es como rayos, no me preparé, no tengo ese certificado o se me hace muy complicado hacer este examen y pasarlo porque no me preparé con tiempo y no dejar pasar estas oportunidades por detalles como ese.
Claro, pues entonces las oportunidades están, ya vimos que sí es importante el tema de tener buenas calificaciones cuando estás estudiando y siempre va a haber opciones, entonces pues hay que buscarlas. Buenísimo. Sebastián, me gustaría pasar ahora un poco más al momento actual, ¿no? Ahorita nos platicaste un poquito del momento de la universidad, de estas grandes oportunidades que tuviste como fue el viajar. Y bien, ahora pues estás viviendo actualmente en Oxford, Inglaterra, y estás trabajando para una startup. Entonces, me gustaría antes de entrar en materia a cómo es la vida de trabajar en una startup y que nos platiques un poco más de qué haces como data scientist, que es el rol que tienes actualmente. Platícanos brevemente, por favor, ¿cómo es vivir en Oxford? ¿Cómo es vivir en Inglaterra, en Europa? A mí me encanta, es una ciudad muy tranquila, muy verde, el 53% de la ciudad es verde. Es una estadística fuertísima, pues significa que hay más áreas verdes que calles, que casas, que colegios, que cualquier otra cosa. Y es una ciudad que está muy cercana a la icónica y gran ciudad de Londres, en donde tienes todo el entretenimiento del mundo, en donde no te aburres, pero al mismo tiempo estás lejos de todo este bullicio y ruido y es un espacio muy seguro para poderte desarrollar, para poder estudiar. Y sí, ofrece seguridad, ofrece mucho multiculturalismo. En la empresa donde trabajo, por ejemplo, de los 50 trabajadores somos de 37 nacionalidades diferentes y también lo ves con diferentes estudiantes que conoces en diferentes eventos, ¿no? Incluso veo que de fondo tienes al colegio de Christchurch, que es uno de los colegios de la Universidad de Oxford, y curiosamente, hoy en la mañana fuimos a desayunar a ese colegio con mi esposa. Mi esposa trabaja ahí y gracias a eso tenemos acceso a sus librerías, al colegio y a su comedor. Y Wow, su comedor es muy interesante porque es en el que se inspiraron para hacer las películas de Harry Potter. wow, qué interesante. Fíjate, nada más. Vaya que vives en un lugar interesante, ¿no? Mis hijos adoran este tema de Harry Potter y bueno, yo creo que todos los que crecimos ahí con Harry Potter. Entonces, muchas de esas escenas, ese comedor famoso, ¿es ahí? ¿En este Es que se ve ahí. aquí? Solamente no grabaron ahí porque este comedor nada más tiene 3 mesas a lo largo y ya ves que en Harry Potter son 4 casas en Hogwarts. Ujú. Entonces tuvieron que hacer sus estudios ahí en Londres, donde está el comedor, donde sí grabaron. Pero esta es la inspiración y es un comedor bastante imponente y es una experiencia padrísima el poder estar ahí un domingo en la mañana comiéndote tu brunch con los otros estudiantes de Oxford y con tu esposa. Wow, qué interesante. Pues mira, una de las maravillas de vivir en ese lugar. Obviamente también está la parte de extrañar casa. Es muy bonito Oxford y también está la parte de extrañar a tu familia y la comida. Pero fuera de eso, es un país muy bonito, es una economía fuerte, en donde permite también su cercanía con otros países europeos, el poder viajar, conocer otras culturas. Entonces, lo he disfrutado muchísimo. Híjole, ahorita que mencionas lo de viajar, ya nos platicarás más adelante, porque sé que vaya que has aprovechado eso de viajar y tienes por ahí, de hecho, un emprendimiento muy interesante que me gustaría que al ratito platiquemos de eso. Así que buenísimo. Bueno, Sebastián, sé que estás entonces trabajando como data scientist en una startup. Me gustaría que nos platiques de entrada este término de data scientist. Es algo que se ha escuchado mucho más en los últimos años, pero no necesariamente entendemos qué es. Entonces, ¿nos puedes platicar así como para cualquier mortal que entendamos qué es un data scientist, qué hace? Creo que el objetivo de un científico de datos o data scientist es el darle orden a los datos para poder tomar acciones con base en ellos. Al final del día vivimos en una época en donde hay tantos, tantos datos que se ha vuelto muy complicado el analizarlos y el tomar valor de ellos. Y creo que nuestro objetivo, así en resumen, es qué acciones y decisiones podemos tomar con base en ellos. Gracias. Ahora platícanos tú como data scientist, platícanos por favor un poco más de la empresa, de la startup donde trabajas. ¿Qué hacen? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que buscan ahí? Es una startup de baterías para almacenar energía eléctrica, en donde nosotros hacemos un componente de las baterías que se llama el BMS, el Battery Management System, que es, imagínate, el cerebro de la batería. Es el componente que toma las decisiones de cuándo cargar, cuándo descargar, qué hacer en caso de que haya demasiada corriente o un exceso de voltaje, cómo tomar esas medidas de seguridad. Y lo que busca esta startup es optimizar cómo funciona este cerebro, porque hay unos cerebros, por así llamarlos a los VMs, muy simplificados, en donde nada más cuando tú le dices extrae energía de esta batería, te va a extraer energía de cualquier celda, porque si nos metiéramos a detalle, las baterías al final del día tú ves una caja grande, pero están compuestas por diferentes celdas chiquitas, así como la batería de tu celular, pequeña, pero muchas conectadas. Y lo que intentamos hacer en esta startup es optimizar el uso de cada una de estas celdas, no desgastar unas más que otras para que la batería en conjunto dure más. Y si te dura más, pues obviamente tienes un mejor retorno de inversión,
es más sustentable, porque al final del día al hacer una batería no tiene el camino más sustentable por los minerales que necesita. Y pues buscamos darle la mayor vida, eficiencia y desde un punto de vista de negocio a nuestros clientes que puedan tener un mejor retorno de inversión de sus productos. Interesantísimo. Oye, Sebastián, ahora platícanos, pues, cómo es trabajar en una startup, ¿no? Porque también lo escuchamos mucho y pues me imagino que va a tener, pues, sus cosas obviamente muy interesantes, muy buenas, pero sin duda también debes de tener unos retos también muy interesantes. Platícanos un poco más el hecho de trabajar en una startup, porque además sé que entiendo que esta es la segunda vez que trabajas en una startup, entonces ya tienes algo de experiencia ahí. ¿Nos puedes compartir, por favor? Claro, sí, desde que salí de la universidad he trabajado en dos lugares y los dos han sido startups. Entonces no conozco mucho más allá de este mundo. Y creo que lo primero que te puedo decir es, hace ratito te estaba comentando de la importancia de las calificaciones. En el mundo de startups, las calificaciones no importan para nada. No importa si eres la persona con la calificación más alta, el más dedicado, si vienes de la mejor universidad del mundo, por ejemplo, Oxford, no importa tanto tu perfil académico, importa más lo que sabes hacer y el saber resolver problemas. Creo que se reduce a eso trabajar en una startup, es el constantemente estar resolviendo problemas que puede que no te correspondan y muchas veces no te corresponden porque hay recursos limitados y no el hacerte a un lado y decir, ah, no, es que esa área no me toca a mí. Ok, se necesita que se haga esto, por ejemplo, por darte un ejemplo del área de software, que como científico de datos estás medio metido al software, pero no 100%, no eres un desarrollador web, por ejemplo. Y el trabajo en una startup requiere que, oye, está fallando la página web, arréglala. Y es como, pero yo no estudié eso, yo no sé nada de eso. Y toca, ¿no? Toca brincar. Entonces, contestando a tu pregunta de qué beneficios tiene, pues es el aprendizaje. Es el hands-on approach, el poner las manos, remangarte las mangas, ensuciarte y meterte a arreglar cosas y en ese arreglar problemas aprender muchísimo sobre otras áreas. Le llaman el usar diferentes sombreros, ¿no? Desde, te digo, desde técnicos hasta incluso me ha tocado estar en llamadas de ventas con clientes y venderles el producto. Me ha tocado estar en la parte de project management, en donde tengo que diseñar un proyecto y definir sus entregas y definir cómo vamos a dividir el trabajo. Cosas que a lo mejor en una empresa más tradicional no me hubiera tocado hacer y no hubiera podido desarrollar. Aparte del aprendizaje, tienes mucha libertad de tomar decisiones, muchísima libertad. Y obviamente con esta libertad viene una gran responsabilidad, ¿no? Que también es otra cosa buena. Aprendes a hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Si tú decidiste que tomáramos este camino y no funcionó, pues tomar responsabilidad, pero también lo bueno en una startup es que son procesos de iteraciones rápidos. No funcionó, excelente, ya aprendimos, vámonos al siguiente. Y esa responsabilidad también te da como esa parte de seguridad, al menos en las startups que he trabajado, que te dan esa oportunidad de equivócate, aprendamos de eso y movámonos al siguiente. A diferencia por ejemplo, antes de salir de la carrera, hice unas segundas prácticas profesionales en una institución de gobierno de México, en donde no tenía esa libertad de moverme rápido ni de tomar decisiones y que cualquier cosa era tan burocrática y era esperar mucho tiempo a que pudiéramos hacer un cambio de dirección, que siento que lo puedo contrastar un poquito con esa experiencia. Eso es lo bueno, también que son ambientes muy dinámicos, muy divertidos, tienes compañeros que están muy motivados por lo que se está haciendo. Al final del día, los trabajadores que estamos buscando, que nos compramos la misión de la empresa y vemos cómo si funciona esta empresa, esta startup, cómo puede cambiar el mundo, cómo puede ayudar a miles o cientos de miles de personas. Esas son las partes buenas. En las partes un poquito más retadoras está el que es vivir constantemente con incertidumbre. Una startup al final del día está sobreviviendo cada mes, ya sea con los poquitos clientes que tiene o levantar recursos de los inversionistas. Y pues obviamente en esta incertidumbre es, hoy estás, puede que mañana no esté la empresa porque no funcionó, los inversionistas no quisieron dar más dinero o porque un fundador dijo ya no me interesa darle más por aquí o por allá. Pero creo que también en esa incertidumbre pues también se desarrollan otras habilidades, pues saber manejar el riesgo, ¿no? Y el saber prepararte y el saber estar listo en que si no funciona esta startup, tener las habilidades suficientes para buscar otro trabajo por confiar, repito, en tus habilidades. Súper, pues qué interesante, Sebastián, y creo que estuvo muy, muy rico todo esto que dices de, pues sin duda el aprendizaje, el poder ser más generalista, el poderte mover de una manera más ágil, la cual, pues sí te digo por experiencia, que definitivamente en otro tipo de empresa más tradicional, sobre todo empresas muy grandes, pues sí, ¿no? De repente son organizaciones tan grandes, tan pesadas, que justo el moverte de manera ágil, pues no es tanto como evidentemente puede ser una startup, ¿no? Al ser tal vez una organización más pequeña, con este tipo de posibilidades, pues sin lugar a dudas es algo bien, bien interesante. Me da muchísimo gusto ver todo esto que has
aprendido y que nos estás compartiendo, porque sin lugar a dudas los jóvenes que nos escuchan, pues se han estado haciendo estas preguntas de repente, hoy trabajar en una startup, versus trabajar en una empresa grande, todo tiene un pro, ¿no? Y todo tiene obviamente sus retos, como bien lo mencionas. Yo creo que aquí lo importante es ver que puedes crecer, que puedes aprender y vaya que en tu caso te ha dado oportunidades, pues buenísimas, como es el hecho de estar trabajando, en este caso, en Oxford, Inglaterra. Em, Ahora, hablando justo de esto, me gustaría brevemente que nos platiques cómo fue que llegaste aquí. O sea, mencionaste que trabajaste en dos startups y cómo fue que llegaste viviendo en México y de repente llegaste a Oxford, Inglaterra. ¿Nos puedes platicar brevemente cómo fue esto? Sí, en México, justamente termino en Australia mis primeras prácticas profesionales, en donde te comenté que había definido mi carrera profesional y era enfocarme en agregar valor a la transición desde el punto tecnológico, desde el punto de la intersección de datos y energía renovable. Porque al final del día, las plantas solares o eólicas o de baterías tienen sensores y estos sensores están generando muchísimos datos cada segundo. Y entonces entran partes muy interesantes como el Big Data, el cómo analizarlo, el saber si un panel solar dentro de millones en una planta solar se está comportando como debería. Y entonces empieza a hacerse muy interesante este tema de analíticos, analíticos avanzados para poder predecir cuándo va a fallar un panel solar, una turbina eólica. Y desafortunadamente todo ese aprendizaje o todo ese conocimiento no estaba en mi currículum de carrera y tuve que empezar a aprenderlo por mi cuenta. Gracias a Dios vivimos en una etapa de, si quieres aprender algo, puedes aprenderlo y específicamente en esta área de programación y de analíticos hay muchísimo contenido para aprender gratuito y pude dedicarle bastantes horas a aprender a programar en Python, por ejemplo, que es mi pan de cada día, y aprender estadística más avanzada de lo que aprendí en la carrera, etcétera. Habilidades que no estaban en mi carrera, me puse yo a aprenderlas y buscando ya en esta decisión, en este norte que había tomado, empecé a buscar qué prácticas profesionales me podrían agregar más valor para irme perfilando. Y encontré estas prácticas en esta institución de gobierno que se llama CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, en donde bueno, no tenían yo, fui a tocar puerta y me dejaron hacer prácticas en la parte de estadística y probabilidad de esta institución. Y ahí tuve la oportunidad de aprender un poquito más de inteligencia artificial y cómo aplicar a estos modelos a gran escala para tomar decisiones. Lo que te platicaba en este caso en concreto es con estadística y con modelos avanzados, el estimar cuánta energía se va a consumir el día de mañana en México o en una zona de México para entonces saber cuánto consumo necesitamos, poder ir con los que generan la energía y decirles, el día de mañana necesitamos tanta energía, ¿a cuánto me la vendes? Y se abre un proceso de subasta, en donde los que te la den más barato y otras métricas son los que ganan un lugar en ese mercado del día siguiente. Y fíjate qué interesante, justamente entre más precisa sea nuestro pronóstico de cuánta energía se va a consumir, mejores precios conseguimos para todo México y aunque reflejados sean 1 o 2 pesos más barato para ti como usuario o 10 o 15 pesos al final del mes, multiplica eso por los millones de mexicanos que somos y son decisiones que afectan mucho la economía de todo México, ¿no? Pero bueno, perdón por meterme a detalle en eso. Tuve mis prácticas en ese lugar. Salgo de esas prácticas en donde tengo la oportunidad de aplicar más estos conocimientos que estaba aprendiendo por mi cuenta, irme haciendo estas credenciales, que obviamente habían otros estudiantes que estaban estudiando específicamente esto, estaban estudiando específicamente desarrollo de software o estadística. Y entonces salgo de la carrera y quería a seguir por este camino de ciencia de datos aplicado a energías renovables. Y desafortunadamente no hay muchas organizaciones o empresas en México que trabajen en esta intersección. Sin embargo, tengo la suerte de encontrar un amigo que estaba trabajando remotamente para una startup de Estados Unidos que justamente hacían esto, hacían ciencia de datos para empresas de energías renovables. Y yo le digo si puedo hacer prácticas en esta empresa. Y porque o le dije prácticas, le dije porque no me siento listo para un trabajo. O sea, no estudié estadística, no estudié programación, tengo que ponerlo más en práctica para poder agregar valor. Y entonces él habla con su jefe era el vicepresidente de producto de ese entonces. Voy a 2, 3 entrevistas y en la última entrevista me dicen, ¿sabes qué? Si pasaste, si queremos que trabajes para nosotros, pero no como practicante, te queremos contratar como ingeniero, como científico de datos y pues con tu salario y con todos los beneficios que esto conlleva. Entonces, digo, están esos golpes de suerte volteando para atrás, que claramente suerte, y así es como empiezo mi primer posición como oficial, como científico de datos.
En esa empresa trabajo 2 años y medio, 2 años, 8 meses aproximadamente, y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Fue el quitarme ese síndrome del impostor de no estudié esto y estoy trabajando en esto. Fue el trabajar en inglés por una startup americana. Ujú. Con mi jefe, uno de mis jefes estaba acá en Inglaterra, de hecho, otro jefe estaba en Estados Unidos y los clientes eran de Estados Unidos, eran de Europa, entonces era estar conversando en inglés. Y al final de los 2 años empecé a buscar otras opciones porque la curva de aprendizaje se había detenido, la famosa curva de aprendizaje, un poquito estancado en el que ya no estaba desarrollando nuevas habilidades, en el que a lo mejor sentía que ya no le estaba aportando el mismo valor a esta institución de lo que me gustaría. Pero también, repito, por el otro lado, no habían muchas empresas u opciones en México en las que pudiera trabajar en esta intersección tan específica. Y un amigo que estaba haciendo su doctorado acá en Francia me dice, oye, fíjate que encontré esta empresa, está en Inglaterra, está muy interesante para que le eches un ojo. Es un spin-off, salió de la Universidad de Oxford. Uno de los profesores de ahí, voy a trabajar con él para hacer parte de mi investigación científica y pues se ve interesante, échale un ojo. Me meto a la página y justamente en la parte de carreras estaban contratando a un científico de datos. Me meto a ver qué habilidades estaban buscando, qué experiencia estaban buscando y haz de cuenta que me estaban describiendo. Y dije, está buenísimo esto. Wow. Entonces, en ese momento me siento y les escribo un correo detallado. Tenían una opción de aplicar fácil, que ya sabes que le picas y es sube tu currículum vitae y mándalo. Pero me gustó tanto la empresa y tanto la misión que tenían que dije, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Entonces escribí un correo, se los mandé al correo que tenían ahí de contacto y adjunté mi currículum vitae, pero les describí por qué quería trabajar con ellos, qué experiencia tenía y el por qué quería trabajar con ellos. Y a la semana me contestaron y me dijeron, oye, no sabemos quién eres, pero está muy interesante tu propuesta que nos estás dando a trabajar con nosotros. Hay que tener una llamada. Y en esta llamada yo les digo, oigan, fíjense que actualmente trabajo remotamente con una empresa de Estados Unidos. Estoy acostumbrado a trabajar, uno, en startups y dos, remotamente. Entonces podría trabajar con ustedes de la misma manera. Y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que vengas 2 días a la semana a la oficina y nosotros te podemos dar la visa para que te vengas para acá, si es que te interesa. Y dije, pues suena muy prometedor. En ese momento fui a hablar con mi novia de ese entonces, mi esposa ahora. Le dije, oye, ¿cómo ves? ¿Te gustaría irte a vivir a Inglaterra unos años? Y me dijo, sí, vámonos. Wow. Y pues con eso nos venimos a los 2 meses. A los 2 meses nos venimos y hemos estado acá ya casi 2 años. Wow, vaya qué historia tan increíble, Sebastián. Y me consta, sé que, porque te conozco, pues todo el trabajo que has estado haciendo detrás de esto. Ahora, me gustaría de manera muy específica, Sebastián, si nos pudieras hablar de tu entrevista de trabajo, puede ser para esta empresa u otra, pero me gustaría que ahorita nos compartas, sobre todo a los jóvenes que les interesa muchísimo, pues cómo son las entrevistas de trabajo, y más en tu caso, que evidentemente han sido en inglés. Pero ¿nos podrías platicar un poquito de cómo fueron? ¿Qué parte tú consideras que son las más importantes? ¿Qué tipo de preguntas te hacen para que los que nos escuchan puedan aprender un poco sobre este proceso? Sí, claro. Creo que las 3 entrevistas que he tenido han sido un tanto diferentes. Bueno, digo tres porque estoy contando en las que hice prácticas profesionales y en las que hice prácticas profesionales, como era un programa de la universidad, el de Australia, pues eran preguntas más generales, menos relacionadas a tu experiencia, justamente en donde creo que cuando estás en ese periodo universitario, como no tienes experiencia, lo que más llama es qué has hecho con tus estudios y qué has hecho extracurricularmente, ¿no? Que ahí me sirvió justamente mucho el he estado en estas organizaciones, me he estado moviendo por aquí, por allá, y creo que inicialmente ese interés y esa dedicación es lo que puede llegarte a ayudar a sobresalir. En mi primera entrevista para esta startup de Estados Unidos, yo cuando llegué al edificio para hacer la entrevista, yo estaba platicando con mi amigo y en el momento no sabía que iba a ser en inglés la entrevista, porque pues mi amigo es mexicano y nuestro jefe directo era mexicano, bueno, el jefe directo de mi amigo y el que iba a ser mi jefe directo era mexicano. Y en ese momento me dicen, ya en la sala de juntas, me dicen de que, pues solamente estamos esperando al vicepresidente de producto que llegue para hacer la entrevista y pues es americano, entonces todo va a ser en inglés. Y yo, "Oh, ok." Y fueron preguntas técnicas. Obviamente para una posición de ingeniería siempre está, creo que en 3 etapas. La primera entrevista es como para conocerte, es saber cuáles son tus intenciones, cuáles son tus planes, esas preguntas generales de cómo te ves en 5 años, platícanos un poco de ti, un poquito para conocerse y ver si está ese match de misión, visión y pues incluso de persona. A lo mejor aquí prueban un poquito tus habilidades de comunicación y tu inglés. Y si pasas eso, vas a una entrevista técnica en donde te hacen preguntas pues muy específicas al campo, ¿no? En mi experiencia han sido muy específicas a energías renovables, a programación, a analíticos, a estadística, datos. Y en las 2 entrevistas que he tenido profesionales que no han sido para prácticas,
En las dos me han puesto escenarios y me han dicho, imagínate que tienes este problema, ¿cómo lo solucionarías? Tienes 10 minutos para platicarme. Creo que ahí analizan tu proceso analítico de resolución de problemas y un poquito también obviamente tu conocimiento en el campo. Algo que me ha funcionado mucho a mí en las entrevistas es, en la primera, como yo iba muy centrado a quiero hacer prácticas, iba muy abierto a decirles, no sé. No sé lo que me estás preguntando, no sé la respuesta, yo lo haría así, no sé si es lo ideal y si te soy muy honesto, lo investigaría 2 horas antes para saber que estoy tomando la decisión correcta o le dedicaría tanto tiempo para saber que estoy tomando la decisión correcta. En ese momento porque soy practicante, ¿no? No soy experto, no quiero que me pagues, quiero aprender. Mi objetivo de trabajar en esta empresa es aprender. Creo que eso les terminó gustando, esta mentalidad de cero soberbia, de apertura a escuchar, a estar abierto a otras soluciones, que al final del día me terminaron ofreciendo una posición de trabajo no como practicante, sino como científico de datos. Y vi algo similar con esta segunda entrevista para trabajar acá en Oxford, en donde la pregunta técnica fue muy ruda, muy ruda. Me entrevistaron dos personas de Oxford con conocimientos muy avanzados de estadística, de baterías, y sí hubieron dos, tres preguntas que sí les dije con toda sinceridad. La verdad es que no sé ni siquiera a qué te refieres con esos términos avanzados, pero la verdad es que puedo investigar. Y me acuerdo que al final de la entrevista les dije, oigan, hubieron dos, tres preguntas que no supe contestar. ¿Cuál era la respuesta correcta para aprender? Yo al final de la entrevista técnica me sentí tan derrotado porque estuvo tan ruda que al final también fue con esta mentalidad humilde de, oigan, pues saben que ya sé que a lo mejor no la armé, pero platíquenme, quiero saber porque realmente me interesa es aprender, es prepararme y es en un momento poder unirme y estar con ustedes. Repito, creo que otra vez esta combinación de pasión de quiero trabajar con ustedes no por el dinero, quiero trabajar con ustedes porque creo en lo que hacen y quiero formar parte de este cambio que están haciendo y de no ser un soberbio en el sentido sé todo y voy a aplicarlo o de mentir, ¿no? Que a lo mejor que te pregunten algo y por contestar una pregunta voy a aventar a ver si pega. Creo que esta honestidad de decir cuando no sepas, no lo sé, pero puedo aprender y quiero aprender, creo que ayuda mucho, sobre todo para estas posiciones iniciales. Apenas llevo 5 años en mi carrera profesional y es lo que me ha ayudado a iniciarla. Qué interesante, Sebastián. La verdad es que me encanta todo esto que nos platicas porque vaya que es riquísimo. Y tú lo has dicho, 5 años, que para unos serán pocos, para otros será muchísimo. En estos 5 años, Sebastián, si pudieras resumir en términos de habilidades, con toda esta experiencia que has tenido, ¿qué sería lo más importante que tú me dirías que has aprendido tanto técnicamente, pero también en estas soft skills u otras cosas que no necesariamente son técnicas? ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a tus aprendizajes hasta este momento? Aprendizajes propios y muy específicos en el área que estoy es saber programar. El saber programar me ha abierto puertas impensables, como el estar hoy aquí en Oxford. Pero más general, creo que he aprendido a estar cómodo fuera de mi zona de confort, si eso hace sentido. Me he Ujú. sentido cómodo no siendo la persona más inteligente en el cuarto y en el hacer muchas preguntas cuando no entiendo algo. Hacer muchas preguntas, que incluso a veces hacen pensar más a la persona que está explicando el tema, ¿no? Que es como, a lo mejor esa pregunta me está haciendo repensar la decisión que había tomado ya. He aprendido así a gran escala el que no siempre tienes que esperarte a estar 100% preparado para aplicar a una posición. A veces no necesitas tener e incluso el 90 o el 80%, ¿no? A veces con el tener el 60% ya es suficiente para que el empleador vea valor en ti y que digan, ok, en el proceso puede aprender lo demás. Y repito, creo que lo más importante que he visto en habilidades es esta mentalidad de estar abierto a aprender otros puntos de vista y tener una buena actitud en el camino. Tener una buena actitud de trabajo en equipo, de resolver problemas conforme se presenten y no nada más cruzarte las manos y a mí me contrataste para ser científico de datos, no para estar solucionando problemas en el front-end o en el back-end o en otra área de la empresa y creo que tienen mucho potencial para que me sigan ayudando a futuro. Qué interesante, Sebastián. Y este tema de la actitud que mencionas ahorita, vaya que hace una diferencia, porque si bien más en tu caso, que vaya que el tema de conocimientos y habilidades técnicas, pues es importantísimo, evidentemente, estás en un área muy especializada, pero sin lugar a dudas el tema de la actitud, no importa dónde estés, en qué país, en qué continente, en qué industria, en qué tipo de empresa, startup, pública, privada, la actitud sin duda es algo que siempre hace la diferencia y me queda claro que contigo, pues es un caso perfectamente claro. Oye, Sebastián, pues te felicito muchísimo porque investigando un poco aquí, veo que son alrededor de 16,000 mexicanos los que viven en el Reino Unido. Tú eres uno de ellos. Y vaya que estás en un área pues bien interesante, aprendiendo muchísimo y pues yo creo que es algo, la verdad, bien interesante y pues que te debe de llenar de mucho gusto, de mucho orgullo y pues felicidades por esta parte.
Oye, Sebastián, sé Así que es. eres también pues muy inquieto y que andas haciendo muchas cosas. Y sé que en algún momento de tu vida creaste un podcast relacionado con estos temas precisamente. Y sé que también has desarrollado en conjunto con tu esposa en una red social, ya nos platicarás ahorita, que tiene que ver precisamente con el tema de viajes, porque sé que te gusta muchísimo viajar. Incluso antes de que estuvieras ahorita en Europa ya lo hacías desde hace mucho tiempo. Me encantaría que nos puedas platicar brevemente un poquito más de estos dos emprendimientos que has hecho. Sí, claro, con mucho gusto. Justamente hace unos 3 años ya, empecé un proyecto con unos amigos y con mi actual esposa que se llama Vilam. Y era un podcast de concientización ambiental, que creo que todo se empieza con educación. Y nuestro objetivo era poder llegar a más gente y educar sobre las decisiones que tomamos al día para ser un poquito más sustentables y reducir nuestra huella de carbono. Y en ese emprendimiento, aparte del podcast, empezamos con una tienda sustentable en línea y el proyecto iba muy bien. Empezamos a dar cursos a instituciones como escuelas y empresas sobre educación ambiental. Simplemente al final del día, los 5 fundadores tomamos decisiones diferentes en cuestión de dónde vivir, justamente, y todos terminamos en diferentes partes del mundo. Entonces fue complicado continuar con eso. Fue un proyecto que me llenó muchísimo de energía, que me hacía sentir contento, íntegro y que me ayudaba más en esta misión de agregar y poner mi granito de arena en esta transición energética, que disfruté mucho. Y el segundo emprendimiento al que te refieres, en el que estoy trabajando ahorita con mi esposa, que se llama Oasis Digital, justamente nace de un gusto por viajar con recursos limitados, si eso tiene sentido. Cuando viajamos, al final ya tenemos 3 recursos, que es dinero, que es tiempo y que es energía. Y que, al menos desde mi punto de vista, he conocido mucha gente que opina diferente. Al menos desde mi punto de vista, es importante planear para poder sacar el mayor provecho de ellos, ¿no? Voy a ir a este destino y me gustaría sacarle el provecho al máximo, entonces quiero saber a qué lugares voy a ir, cuánto cuestan, para poder tomar decisiones. A lo mejor es esa parte analítica de mi cabeza que quiero ver datos y quiero analizarlos para tomar decisiones. Y entonces mi esposa estudió comunicación en México y es muy buena haciendo videos, es muy buena comunicando ideas. Y entonces dijimos, ¿por qué no vamos empezando un canal de redes sociales en donde podamos compartir tips de los lugares que vayamos, de aprendizajes que nos hubieran gustado saber antes de venir, o de a lo mejor itinerarios que nos hubiera gustado seguir porque ya están óptimos considerando esos 3 recursos, que tampoco es estar todo el día conociendo lugares porque entonces tu tercer recurso de energía también se puede agotar y al día siguiente ya no tienes energía para hacer nada. Y dijimos, pues bueno, nos gusta viajar. Hemos tenido, gracias a Dios, la oportunidad de viajar y ahora más viviendo en Europa, que es un poquito más sencillo. ¿Por qué no vamos empezando este canal en donde podamos comunicar estas ideas? Y así es como nació Oasis Digital. Es una página que tenemos en Instagram. Se llama Oasis Digital Travel, por si alguien está interesado. Y eventualmente queremos sacar un producto que está en proceso, está en desarrollo. Estamos haciendo una página web para ayudarle a la gente a justamente planear estas 3 áreas en un viaje, ¿no? De una manera sencilla, porque es medio complicado. La gente nos ha buscado, nos ha dicho, oye, ayúdame a planear mi viaje, a organizarlo. Y terminamos cayendo al recurso de en un Excel poner más o menos los cuadritos y acomodar las horas, pero al final del día es difícil visualizar y mover diferentes actividades o diferentes eventos o diferentes destinos. Entonces, estamos trabajando en eso. En ese proceso, pues también me está sirviendo de aprendizaje el saber cómo desarrollar una aplicación web, que a mí me encanta aprender. Entonces, le estoy dedicando bastante tiempo a eso. Pero bueno, ahí veremos a dónde llega este proyecto, Pues Charlie. te felicito, Sebastián, porque una vez más una muestra de que estás muy inquieto, de que quieres hacer cosas, desarrollar, emprender y una vez más repetir, sobre todo para los jóvenes, porque entiendo que este canal que están haciendo en Instagram, y si me recuerdas es Oasis Digital, ¿cierto? Ujú. Que te busquen así entonces en Instagram. Yo sé que ya tienes miles de seguidores y pues cada vez más y ojalá que sigas teniendo pues obviamente este éxito porque están muy buenos, lo recomiendo ampliamente. Son videos cortitos, muy, creo que ahora sí que al grano, con tips muy específicos. La verdad es que está buenísimo. Pues te felicito muchísimo, Sebastián, y a tu esposa por este emprendimiento que sin lugar a dudas estoy seguro que les va a ir muy bien y ahora más con esta nueva idea que tienes. Muy bien, Sebastián. Pues oye, ya nos has platicado muchísimo de todo lo que justo, cómo llegaste hasta aquí, de tus entrevistas de trabajo, de cómo es vivir en Oxford, de cómo es trabajar en Oxford, los retos, lo que es muy bueno, lo padre, lo que no está tan padre, como el tema de la incertidumbre que decías. Has logrado muchísimo y has pasado ya en estos 5 años por muchas experiencias. Como tú sabes, Sebastián, hoy la juventud pues tiene muchos retos. Y yo he tenido, como sabes, oportunidad de dar muchos cursos, muchos tips también a los chavos en este sentido que están preparándose para la vida profesional. Y yo noto, y es muy evidente, su preocupación,
En muchos sentidos, ¿no? Obviamente tiene que ver con las entrevistas de trabajo, tiene que ver con el tema sobre todo también de que ven un mundo cada vez más complicado en términos de oportunidades. Si a nivel local lo ven pues, limitado, pues se ve todavía más limitado para aquel que sueña tal vez con querer salir, tener una experiencia en el extranjero, con el tema de los sueldos y de cuánto voy a ganar, que si es poquito, que si voy a poder vivir con ello. Entonces, los empiezan a invadir muchísimas preocupaciones, ¿no? Que en general tenemos todos, pero particularmente en esta etapa temprana, cuando estás estudiando, eres recién egresado, estás buscando justo trabajar, o bien estás iniciando incluso ya en una empresa, pero todavía no sabes bien cómo hacia dónde. En tu experiencia, Sebastián, ya con estos 5 años que tienes trabajando, con todo lo que nos platicaste previamente que hiciste durante la universidad, me gustaría, uno, en tu perspectiva, bueno, si coincides con estas preocupaciones, si tú ves adicional algún otro reto importante que tengan hoy en día los jóvenes, y lo más importante que me gustaría que nos compartas es, ¿qué les puedes aconsejar? ¿Cuáles serían, en función de tu experiencia, esos tips, esos consejos para que se puedan abrir puertas en este mundo profesional y a pesar de todas las limitantes, de todos estos retos que sabemos que existen, pues puedan salir adelante? ¿Qué nos puedes compartir para ellos? Como bien mencionas, hay muchos retos, pero al mismo tiempo creo que algunos de ellos son oportunidades. Me gusta verle la otra cara de la moneda. Un reto puede ser la globalización, que ya no estás compitiendo contra, a lo mejor hace 20, 30 años te decían, voltea a ver a tu compañero de la izquierda, ya lo viste, voltea a ver a tu compañero de la derecha, ya lo viste, muy bien, ellos van a ser tu competencia en 5 años. Creo que eso ya no aplica porque al final del día estás compitiendo contra todos los estudiantes que están estudiando tu campo o la gente que se quiere dedicar a tu campo en todo el mundo. Y si bien eso puede generar un poquito de ansiedad e incertidumbre, porque hay gente muy preparada en otras partes del mundo, creo que también está esa oportunidad de, bueno, yo también puedo llegar a otras partes del mundo, ¿no? Mi caso es ese. A lo mejor no estudié en Oxford y al final del día estuve compitiendo en un proceso de entrevistas con gente de Oxford, pero gracias a esta globalización es que tengo la oportunidad hoy en día de vivir lo que estoy viviendo. Es un tema de globalización. Otro reto muy grande que se viene, que alguna gente lo puede ver como reto, es el tema de la inteligencia artificial, que viene a cambiar el cómo trabajamos en muchas industrias. Y la otra cara de la moneda es aprende a utilizarlo. Aprende a utilizarlo ahorita que tienes tiempo, ahorita que eres estudiante, ahorita que estás empezando y exponencia tus habilidades con la inteligencia artificial. Que seas, o sea, creo yo que la industria va a cambiar como cambió en el momento con la revolución de la agricultura, cuando empezaron a haber tractores y menos gente se necesitaba en el campo, o cuando empezó la industria y la automatización en las fábricas y menos gente se necesitaba en las fábricas. Simplemente creo que va a haber un cambio en dónde se necesita el talento humano y qué otras áreas se pueden automatizar. Y creo que va a haber mucho valor en aquellos que sepan utilizar estas herramientas para hacer un mejor trabajo. Entonces, creo que esos dos son importantes. Y un tercero es, si está la posibilidad de al principio en tu carrera profesional tomar carreras y oportunidades estratégicas en donde a lo mejor no va a ser el mejor salario o a lo mejor no va a ser las mejores prestaciones, pero creo yo que al inicio de la carrera es importante tomar decisiones que te pongan en esa dirección a la que quieres ir y dedicarte, aunque en ese momento no veas el beneficio inmediato, ¿no? Que te pongan en ese camino. Qué interesante, gracias Sebastián. Y fíjate que particularmente ahorita tocaste este tema del beneficio inmediato. Y eso es un gran reto que veo, sobre todo en muchos jóvenes, los veo, pues lo ven mis hijos, que incluso están mucho más jóvenes. Los niños están creciendo con el tema de la tecnología, que cualquier cosa que quieres, pues rápido lo tienes, ¿no? Con las redes sociales, con la tecnología, este tema de crecer con los beneficios inmediatos, lo ves, pues lo puedes notar y sobre todo los jóvenes lo quieren, ¿no? Rápido lo que se decide. Y cuando algo no lo consigues de forma inmediata, es muy fácil que puedan venir las frustraciones. ¿No? Y creo que eso es algo muy importante que también los jóvenes deben de tomar en cuenta, porque si justo no ves más allá, si justo como dices, tomando estas decisiones estratégicas que tal vez ahorita en el corto, mediano plazo no lo vas a ver tan pronto, pero que le tienes que apostar precisamente, porque sin lugar a dudas esas decisiones pues deben de llevarte a tomar o a tener frutos obviamente en un mediano o largo plazo. Entonces, me encanta ese punto, me encanta el tema de la inteligencia artificial que vaya, que está siendo todo un tema ahorita en 2025 y pues sin dudas en 1, 2, 3 años, quién sabe qué va a pasar, ¿no? A ver cómo va a estar esto y coincido totalmente contigo en que aquellos que sepan utilizarlo, simplemente va a ser un tema de cómo esto va a cambiar, pero evidentemente los que lo sepan utilizar van a ser los que van a tener más oportunidades. Así que coincido totalmente contigo en esa parte. Sebastián, entiendo también que toda esta parte que has vivido en toda tu experiencia, has tenido momentos pues muy difíciles, sin lugar a dudas. Todos tenemos, no todo es color de rosa, ¿no? Hoy en día uno puede decir, Sebastián vive en Oxford, qué padre, viajando por el mundo. Híjole, muchas cosas padrísimas, pero estoy seguro que obviamente has tenido momentos muy difíciles, momentos duros. Platícanos, por favor, un poquito sobre qué prácticas
o qué cosas haces para que cuando tienes esos momentos difíciles, qué haces para que te ayude a superarlos, para mantenerte, ahora sí que decir, uff, que esto no te abrume y puedas salir adelante? ¿Tienes algún tip? ¿Haces algo en especial? No creo que sea nada especial, creo que soy un fiel creyente de los hábitos y el cómo ser constante en tu trabajo. Creo que en la vida está la parte de la suerte y la parte del riesgo y siempre va a estar. Y creo que esa incertidumbre pues me ha enseñado justamente estos 5 años en sus momentos difíciles, pero creo que el estar trabajando constantemente con este norte que tienes, a lo mejor no tienes un plan y creo que nadie tiene un plan perfecto de cómo se va a ver su vida en los próximos 5 o 10 años, pero creo que el tener un norte de dónde quieres ir y tenerlo siempre presente y el estar dando pequeños pasos diarios te ayuda a que cuando lleguen estos momentos difíciles, estos momentos de mucha incertidumbre tal vez, estos momentos de mucho riesgo, sepas que va a pasar ese momento y seguir caminando constantemente. Digo, creo que también es importante el entender que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, muchísimas cosas que están fuera de nuestro control y que al final del día nosotros definimos cómo reaccionamos a lo externo. No somos producto de lo que nos sucede, sino de las decisiones que tomamos. Buenísimo, buenísimo. Sebastián, en cuanto a libros, ¿hay algún libro favorito o algunos libros que les puedas recomendar a los jóvenes? Pues sí, yo creo que justamente relacionado a esto está uno de mis libros favoritos que se llama Hábitos Atómicos. Y su principio es ese, ¿no? Es muy sencillo. Haz todos los días algo chiquito que te lleve en la dirección a la que quieres ir. Buenísimo, de James Clear, si no mal recuerdo. Buenísimo ese libro, Correcto. ampliamente recomendable. Y Sebastián, me gustaría que prácticamente para cerrar nos puedas compartir una frase que te guste mucho, que te represente, que nos puedas compartir. Pues la tomo de este libro y es que es tan fácil sobreestimar la importancia de un momento definitorio y subestimar el valor de hacer pequeñas mejoras a diario. Qué interesante. Sebastián, pues sin duda nos has compartido muchísimas cosas el día de hoy. Estoy seguro que los jóvenes, que las chicas, que los chicos que nos han o que nos escuchen, se van a llevar de esta conversación pues una llave más para abrir puertas en el mundo profesional, para que vean que sí se puede. En este caso, un joven que apenas con 5 años de experiencia pues ya ha logrado estar en Oxford. No cualquiera lo hace, como te compartí por ahí los números, pues son pocos, pero creo que es un ejemplo muy claro de que cuando te lo propones y realmente trazas el camino, se puede, ¿no? Y eres un ejemplo de que se ha logrado. Y sin duda estoy seguro que te va a ir muy bien en tus emprendimientos y en todo lo que hagas por allá. Así que pues muchísimas felicidades. Te agradezco muchísimo todos estos tips, estas experiencias que nos has compartido. No sé si tengas algo adicional que te gustaría compartirle a los jóvenes para despedirnos. No, nada más recordar eso, agarren un norte en su vida, encuentren una misión. Hay muchos problemas en la sociedad que arreglar, van a tener problema buscando en Google todo lo que tenemos y agárrense a eso cuando haya momentos difíciles en su vida. Sigan caminando en esta dirección. Hay mucho que hacer con nuestras vidas. Sin lugar a dudas. Pues Sebastián, muchísimas gracias, mucho éxito y pues espero estar en contacto contigo. Felicidades y nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima. Hasta Muchas luego. gracias por la invitación, Charlie. Ha sido un Gracias. placer.